Estábamos en las condiciones de Cauchy-Riemann y las condiciones de Cauchy-Riemann sirven, ya se los había dicho, para calcular la derivada de una función f de z. Pero tienen otras aplicaciones. Sa- eh, Vimos también que una función f de z que es analítica en un punto y en ese punto distinta de cero es una función conforme, es decir, es una transformación que lleva del plano XY al V figuras, por ejemplo, o curvas, y preserva los ángulos en esas curvas o en esas figuras, los ángulos de intersección. Por ejemplo, si tengo dos figuras que se intersectan en un ángulo alfa, en el plano V van a seguir intersectándose en el plano alfa, en el ángulo alfa. Pero además tienen algunas consecuencias importantes. Acordémonos cuáles eran las condiciones de Cauchy-Riemann. Recordemos que f de z, ¿cierto? Realmente se escribe como u más ib. U y b son funciones de x y de y, son funciones reales. Entonces, la- las condiciones de Cauchy-Riemann eran de u a de x es igual a db a de y, derivadas parciales. Derivadas parciales, en este caso du a di igual menos bb a dx. Entonces con estas propiedades que estaban aquí, uno podía calcular cuánto era, cómo se calculaba, por ejemplo, la derivada de f de z. Veámoslo acá arriba un segundo para recordarlo, ¿no? Por ejemplo, podría, f' de z es igual a cualquiera de estas expresiones que están acá, ¿cierto? Du a de x más i de b a de x, por ejemplo. O sea, acá, si tengo esas derivadas, si esas condiciones se cumplen, entonces basta que coloquemos, entonces f de z, por ejemplo, f de z es de u a de x más i de b a de x, o cualquiera de las otras expresiones que habíamos colocado ya. Pero fijémonos en una situación. Podríamos querer lo siguiente. Supongamos que tenemos una función u, conocemos u. Entonces, queremos saber si u tiene una compañera b, de tal manera que la función compleja u más id igual f de z es una función analítica. Entonces veamos qué condiciones, por ejemplo, debiesen cumplir. Si es que se cumplen condiciones, si es que se cumplen las condiciones de Cauchy-Riemann, uno sabe que la función f de z tiene derivada y esa derivada la puedo encontrar. Eso es f' de z. A mí me faltó el prima, ¿no es cierto? Bueno, pero fijémonos en algo. Este es A y este es B. Si derivo A con respecto a X, voy a derivar A con respecto a X. Entonces voy a poner de 2U a de X2 es igual a de 2B. Estoy derivando con respecto a X parcialmente, así que ahí me queda una derivada doble. De 2B de X de Y. Después voy a derivar esta que está acá, de U a de Y, lo voy a derivar con respecto a Y de nuevo. Entonces queda de 2U a de Y2. Y eso acá es menos de 2b de x de y. De y de x, al revés. Vamos acá. Bueno, uno conoce de cálculo 2 las condiciones de, aquí tengo esta función, tengo esta derivada que es negativa. Entonces, uno sabe que ah, de cálculo 2 de dos variables, que una función b, que depende de dos variables x e y, es diferenciable si se cumplen las llamadas condición de Schwartz. La condición de Schwartz es la siguiente. De 2, por ejemplo, si B es diferenciable, las derivadas cruzadas tienen que ser iguales.
Entonces, supongamos que la compañera de u es diferenciable, o sea, y además tiene todas sus derivadas parciales y las derivadas parciales son iguales. Entonces, de 2b a de x de y igual a de 2b de y a de x. Y si ahora sumo estas dos expresiones que están acá, sumando, perdón, sumando de 2u a de x2, le voy a sumar esta que está acá, más de 2u a de y2. Pero de 2u a de x2, ¿qué es? ¿Qué es? De 2b a de x de y. Eso es de 2b de x de y. ¿Y qué cosa es de 2u a de y2? Es menos de 2b a de y a de x. Y ahora fijémonos, estas son las condiciones, en realidad son las condiciones de Cauchy-Schwarz, hacen que la función b, si es que existe, sea diferencial. Es decir, si las derivadas cruzadas son iguales, entonces la función b existe, o sea, la función b es diferenciable. Así que como esas son iguales, cruzadas, se queda de 2b de x de y ese es 0. Eso implica que la función u hay una condición para la función u. ¿Cuál es la condición? De 2u de x2 más de 2u a de y2 es igual a 0. Si la función u, que es la original, que es la que yo conozco, satisface esa condición, decimos que u es armónica. Es armónica. Y que esta condición se cumple quiere decir que esta condición de acá se cumple, y por lo tanto puedo encontrar esta función b que me va a servir para construir u más ib. Así que el conjunto de las funciones armónicas es el siguiente. En un segundo. Ok, entonces, ¿qué es una función armónica? Una función armónica es una función real, aquí está, que va a un dominio D, subconjunto de R2 en R. Estos dominios se suponen conexos. D es conexo en general. ¿Qué quiere decir que sea conexo? Este es el dominio. Entonces puedo ir de este punto a este punto a través de una red de poligonales. Puedo juntar los puntitos así, ¿cierto? Voy de A a B. Así. Si no puedo hacer eso, el dominio no es conexo. Si el dominio está formado por dos partes, no puedo ir de aquí a acá a través de rectas como esta, que estén absolutamente contenidas en el dominio, entonces no es conexo. Entonces, vamos a suponer que U va de un dominio conexo, su conjunto de R2 en R, toma un XY y lo lleva a la función U de XY, que es una función en R2, de R2 en R. Y a U lo vamos a suponer dos veces diferenciales en B, tiene sus derivas parciales, etc. Por lo tanto, U se dirá armónica si satisface la ecuación siguiente, que es la que les acabo de mostrar arriba, de 2u a de x2 más de 2u a de y2 es igual a 0. Eso es lo que se llama la ecuación de Laplace. Y este operador que está aquí, lo voy a llamar operador, esto que está aquí, de 2 a de x2 más de 2 a de y2, aunque ustedes no crean, eso es una transformación lineal, eso se llama Laplaciano en R2. Lo vamos a ver, por eso se los coloco acá, Laplaciano para funciones en R2. O sea, ¿qué es lo que hace? El Laplaciano de U, lo aplico sobre U, y da exactamente esa cantidad que está allá, de 2U a de x2
más d2u a di2. Ok. También se llama esta ecuación igual a cero, ecuación de Laplace. O sea, en estricto rigor eso es, ¿qué cosa? Es el laplaciano de u igual a cero. Entonces, dado una función, el problema, como les decía, era dado una función que yo sé que es armónica, encontrar la función b, que se llama su conjugada, y que me sirve para construir una función analítica en C, en los complejos. Entonces, nuestro problema es encontrar la función armónica, encontrar la función armónica conjugada b de u, corresponde a determinar B, que también va del dominio de conjunto de redos en R, también dos veces diferenciable, tal que la función f de z igual u de xy más ib de xy es analítica en D. Va a ser analítica porque va a cumplir con las condiciones de Cauchy-Riemann, tanto U como E los van a cumplir. Entonces veamos un ejemplo. Y este ejemplo, en realidad, si ustedes se fijan y recuerdan ecuaciones diferenciales, servía para calcular algunos tipos de ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Pero aquí está puesto en otro contexto. Supongamos que u de xy es esa función que está ahí de R2 en R. 2e elevado a x coseno de y. Entonces, veamos cuáles son sus derivadas parciales y si satisface la ecuación de Laplace. Si satisface la ecuación de Laplace, quiere decir que yo puedo encontrar su conjugada. Entonces aquí tenemos derivada de u con respecto a x, es 2e elevado a x coseno de y, elevado a x queda exactamente igual, de u a di es 2e elevado a x, la derivada con respecto a y de coseno es menos seno, así que tenemos menos 2e elevado a x seno de y. Voy a volver a derivar el u, de 2u a dx2, perdón, de 2u a dx2 es igual a 2e elevado a x coseno de xy, porque e elevado a x queda exactamente igual, y si derivo de 2u a di2 ahora, queda, perdón, aquí hay un error. Este es coseno, y, perdón, la derivada de seno es coseno ahora, es coseno ahora, ahí. Así que queda, si sumo estas dos, me queda de 2u a dx2 más de 2u a di2, es 0. Así que la función es evidentemente armónica. Ahora veamos cuáles son, quiero encontrar B que es la conjugada. Entonces tiene que satisfacer las condiciones de Cauchy-Riemann, es decir, du a dx tiene que ser igual a db de y, y du a di tiene que ser igual a menos db a dx. Entonces, miremos la primera, o la segunda, como dice aquí. Db a di, que es du a dx, ¿cuánto valía du a dx? 2 elevado a x coseno de y. Entonces, tenemos db a di es 2 elevado a x coseno de y. Vamos a considerar el x constante en este momento, como si fuera una constante. Entonces, si integro, considero insisto, el x como una constante, obtengo la función b de xy igual dos veces la integral de e elevado a x coseno y de y, más una función de x, que es constante. Si yo derivo esto con respecto a y, considero esto constante, eso es 0, y me queda de nuevo 2 elevado a x coseno de y. ¿Ok? Y ahora integro e elevado a x coseno de y. Recuerden que e elevado a x lo estoy considerando una constante. Entonces al integrar, eso queda igual, 2 elevado a x, y la derivada, la integral de coseno de y es sencillamente seno de y. Y, perdón, y aquí es phi de x. Así que el b de xy tiene la forma 2e elevado a x seno de y más phi de x, donde esta es una incógnita, no sé cuánto vale, tengo que calcularlo. ¿Y cómo lo calculo? Con la otra condición de Cauchy-Riemann. La otra es que db a dx es igual a menos du a di, o si ustedes quieren, du a di es igual a menos db a dx. Entonces ya tengo b de x igual 2 elevado a x seno de y más phi de x. Entonces derivo b con respecto a x. Al derivar b con respecto a x, acá, obtengo este primer término, me queda 2 elevado a x, elevado a x queda igual, seno de y, más la derivada de esta con respecto a x, que es phi prima.
¿Y cuánto vale menos de u a de i? Vamos a ver qué es de u a de i. De u a de i es menos 2e elevado a x seno de i. Con el signo menos queda más, así que queda 2e elevado a x seno de i. Así que este término se cancela con este término y obtenemos que phi' de x es 0. Pero si phi' de x es 0, quiere decir que phi de x es una constante. Es decir, ahora reemplazo en la expresión para b de xy, y obtenemos b de xy es 2e elevado a x seno de i más una constante. Y ahora construyo la función f de z. El u de xy lo tengo y el b de xy, que es la conjugada, también la tengo. Es esta. Así que reemplazo f de z es 2e elevado a x coseno de i, que es el u, más i veces, bueno, al multiplicar por i, multiplique los dos, ¿no es cierto? Entonces me quedo i por 2 elevado a x seno de i más c, eso es i 2 elevado a x seno de i más i por c. Y ahora voy a juntar las cosas que tienen, perdón, aquí me faltó algo. ¿Qué pasó aquí? Aquí hay un error. Déjenme arreglarlo de inmediato. Aquí esto es coseno de i más i seno de i. Ahí. Así que ahora junto los términos acá, junto las cosas que tienen i con las que no lo tienen, y queda 2 elevado a x coseno de x más i seno de i más ic. ¿Pero qué es e elevado a x coseno x más i seno de i? Es e elevado a z. Z es, ¿qué cosa? Z es igual a x más i. Que era e elevado a x, e elevado a z. Recuerden, e elevado a z es e elevado a x coseno de i más i seno de i. Eso hay que tenerlo en la memoria. Así que esta expresión que está acá, es 2 elevado a x coseno x más i seno de i más ic, y eso es e elevado a z, así que f de z es la función 2 e elevado a z más ic, donde c es una constante. Ahí tengo la función. Esta función va a ser analítica, de hecho, en todo el plano complejo. Así que se entera. Esa es la función exponencial en el plano complejo. Tiene derivadas en todas partes. Veamos otra función. Por ejemplo, la función u de xy igual y cubo menos 3x cuadrado. Entonces veamos si esta función es armónica. Derivemos de u a de x, si derivo u con respecto a x, entonces este término tiene x, así que me queda menos 6x y menos 6xy. Después, si derivo u con respecto a y, me queda 3y cuadrado menos 3x cuadrado. Acá. Aquí, si derivo por segunda vez u, si derivo por segunda vez u, es decir, de 2u a de x2, aquí me queda menos 6y solamente, y si derivo por segunda vez el u que está acá, ¿cierto? Me queda con respecto a y, entonces me queda, estoy derivando con respecto a y, me queda 6y. Me queda 6y. Así que si sumo estas dos, de 2u a de x2 más de 2u a de y2, eso es 0. Luego satisface la ecuación de Laplace, ¿no es cierto? Delta u es 0. Por lo tanto, es armónica. Y si es armónica, podemos encontrar su conjugada b de xy. Busquémosla. Tenemos que usar ahora las condiciones de Cauchy-Riemann. Anotémosla aquí. Ahora usamos las condiciones de Cauchy-Riemann. Entonces, la primera condición es que du a de x sea igual a db a de y. ¿Cuánto es du a de x? Du a de x es menos 6xy, ya lo tengo. Entonces, si eso es igual a db a de y, voy a considerar el x constante y voy a integrar. Entonces queda b igual menos la integral de 6xy de y, esto depende de y, más una función
que depende de x, más phi de x. Ahora calculo esta integral suponiendo que x es una constante. La integral esa es menos 6x y cuadrado medios más phi de x. Eso es menos 3x y cuadrado más phi de x. Ahora, menos dv de x tiene que ser igual a du de y. Esa es la segunda condición de Cauchy-Riemann. Entonces voy a derivar cuánto vale menos dv de x. Derivo esto y lo multiplico por menos 1. Entonces, al derivar eso, multiplicarlo por un menos 1, me queda 3 y cuadrado, estoy derivando con respecto a x, menos phi prima, estoy derivando aquí, y multiplicando por menos 1, menos phi prima, y eso tiene que ser du de y. Pero ¿cuánto valía du de y? ¿Dónde está? Era 3 y cuadrado menos 3x cuadrado, lo coloco acá. Este se cancela con este, y obtenemos que phi prima de x es 3x cuadrado. Y ahora integramos, y eso significa que phi de x es x cubo más c. Y reemplazamos en la expresión para b de xy. B de xy estaba escrito, ¿dónde está? Acá. Entonces tengo que poner b de xy es menos 3x y cuadrado, ahí está, más lo que es phi de x cubo más c. Y reemplazo. Entonces queda que f de z es el u de xy, que era eso, más y veces esta expresión que está acá. Aquí ya hay u y por y, por eso es que aparece afuera. Entonces, no es muy difícil darse cuenta que esta expresión que está aquí es i por z cubo más c. Veamos si es cierto. Voy a comprobarlo. Veamos cuánto es z cubo. Z cubo es x más i por i al cubo. Voy a usar la regla del cubo, ¿no? El cubo de un binomio. Entonces, queda x cubo más 3x cuadrado i por i, más 3x cuadrado i por i al cuadrado, más i por i al cubo. El primero es x cubo, el segundo es 3x cuadrado i por i, ahí está. El tercero, aquí aparece un i cuadrado, sale un signo menos para afuera y desaparece el i, que es menos 3x cuadrado, y aquí aparece un i al cubo. Entonces, i al cuadrado por i, es i cuadrado por i cuadrado es menos 1, por el i que queda es menos i por i al cubo. Y ahora voy a multiplicar por i z al cubo. Al multiplicar por i, me queda este primero i por x al cubo, menos, al multiplicar por i me queda i cuadrado, un signo menos 3x cuadrado i, y acá queda menos 3i x cuadrado, menos i 3x cuadrado, y al multiplicar por i el último, me queda i cuadrado, menos 1 con ese menos queda más, así que ese es más i al cubo. Y si ahora ordeno, eso es las cosas que tienen i con las que no tienen i, queda i cubo menos 3x cuadrado más i x cubo menos 3x cuadrado, que es exactamente esta expresión que tengo acá. Así que f de z aquí, f de z es i por z cubo más c. Y así, bueno, uno puede complicar estas ecuaciones todo lo que quiera, digamos, pero este es en general el método que ocupa para resolver este tipo de problemas. O sea, tenemos las ecuaciones, la ecuación de Laplace, el laplaciano de u igual 0. Si eso se cumple, puedo encontrar la función b usando las condiciones de Cauchy-Riemann y todos los problemas son exactamente iguales. Ok. Entonces, recapitulando un poco, veamos qué sabemos de las... Recapitulemos un segundo. De las derivadas de funciones complejas. Bueno, aquí están las funciones continuas, tienen las mismas propiedades. Aquí tenemos definidas las derivadas. Uno las puede calcular directamente como se calculaban las derivadas de las funciones reales, pero tiene que tener algunas precauciones, ¿cierto? Por ejemplo, estas funciones no tienen derivada. Esta es la noción de diferencial, ya sabemos lo que es la diferencial. El diferencial de z, ¿cierto? El incremento de z se tiene que escribir como g de z más una función hz de z por el de z. Esta se va a cero cuando el delta z tiende a cero, y este g de z es la derivada. Eso es lo que finalmente, cuando uno pase el límite, va a ser la derivada de la función.
Y las propiedades son las mismas propiedades que tienen las funciones de variable real. La derivada de una constante con respecto a z es 0, la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función, la derivada de la suma es la suma de las derivadas, la derivada del producto tiene esta expresión, bueno, la puse acá abajo, acá, que es z por f' más f zg' de z. La derivada del cociente, previsto que g de z distinto de 0, también tiene la misma expresión para el caso de los reales, la derivada del recíproco, la regla de la cadena, exactamente igual, y las condiciones de Cauchy-Riemann. Entonces, para que una función de variable compleja f de z, definida en un dominio de su conjunto de C, igual conexo como antes, sea derivable en un punto z en C de este dominio, es necesario y suficiente que las funciones u de x y b de x sean diferenciables en este mismo punto, y además se cumplen estas condiciones, se tienen que cumplir. Cumplidas las condiciones, la derivada de f' de z se puede escribir de esta manera. De cualquiera de las tres maneras que están ahí. 1, 2, 3, 4 maneras. Bueno, aquí la demostración está hacia un lado, hacia el otro va a quedar propuesta. Las funciones holomorfas, una función f de z de variable compleja se dice holomorfa, regular o analítica en un dominio de su conjunto de C, si tiene derivadas en cualquier punto del dominio. El dominio conexo, entonces en cualquier puntito, si yo puedo calcular la derivada, yo sé que la función es holomorfa o analítica. Una función f de z holomorfa en todo el plano complejo se dice entera. Una nota, una bola abierta de contorno z0 y radio epsilon mayor que 0 se denomina también entorno de z0. Una función f de z con derivada en todo punto z de un entorno para algún epsilon mayor que 0, incluido z0, se dice analítica en dicho punto. En este caso, z0 se dice un punto regular. Si una función es holomorfa en todo entorno de algún punto z0, excepto en z0, se dice z0 se dice punto singular, o una singularidad de la función f de z. Aquí tenemos algunos ejemplos de funciones enteras, analíticas y holomorfas. Y de cálculo de derivadas, ¿cierto? Bueno, esto va a quedar propuesto como problema. Estas son las condiciones de Cauchy-Riemann en coordenadas polares. Esas hay que derivarlas, hay que calcularlas. Y en este caso, la derivada de f de z tiene esa forma de. Pero es exactamente lo mismo si uno se devuelve a las variables cartesianas, va a obtener lo original. Aplicación, aquí tenemos una aplicación de cómo usar estas fórmulas de acá arriba en coordenadas polares. Hay problemas que se resuelven mejor con coordenadas polares que analíticamente, que en coordenadas cartesianas. Y acá están las funciones armónicas, ¿cierto? Las funciones armónicas son aquellas que satisfacen la ecuación de Laplace, y si satisfacen la ecuación de Laplace, usando las condiciones de Cauchy-Riemann, uno puede encontrar el conjugado de la función armónica y construir una función de variable compleja analítica. Y eso es lo que acabamos de hacer. Entonces, más o menos eso es la recapitulación de lo que tenía que ver con la primera parte, que tiene que ver con continuidades y con derivadas, y con analiticidad de funciones complejas en dominios conexos. Veamos ahora el concepto de integral, que es la extensión también del concepto de integral en el caso de los reales, de las funciones de variables reales. Entonces, sea f ahora una función que viene dada de un intervalo AB en C, en los complejos, o sea, tomo un elemento de aquí y lo llevo a un número complejo, tal que f de t está en el intervalo AB, f de t es u de t más i b de t, donde u y b son funciones reales que van del intervalo AB en los reales. Y además son funciones integrables en ese intervalo cerrado. O sea, la integral de u entre a y b existe, y la integral de b entre a y b también existe como funciones reales. Estas no son complejas, son reales. U y b pueden ser, por ejemplo, secuencialmente continuas, con valores finitos en aquellos puntos de discontinuidad. O sea, pueden ser cosas como esta. Esta no es continua, aquí se ve un salto, aquí también. Lo importante es que esto no sea la regla, sino que sean singularidades.
y que esas singularidades no se vayan al infinito. Eso es lo importante. Ese es el tipo de funciones que vamos a estudiar. Entonces, aquí hay un pequeño error. Este no debe decir t, este debe decir t. Entonces, tanto para el u como para el b, ¿no es cierto? Tienen que ser funciones de ese tipo. Ya. Entonces, la función f de t es u de t más i b de t, donde t es un cierto parámetro. Entonces, u de t es la parte real de la función f y b de t es la parte imaginaria de la función f. Así que la integral entre a y b de f de t de t se va a definir como la integral entre a y b de ut de t más i la integral entre a y b de b de t de t. Así que esta definición guardémosla en la memoria. La vamos a subrayar. Como estamos en otra sección, voy a partir aquí de 1. Es como otro capítulo. Ok, entonces notemos lo siguiente. La parte real de la integral entre a y b de f t de t es la integral entre a y b de ut de t. Aquí está la parte real. Así que eso es lo mismo que la integral entre a y b de la parte real de f de t, porque la parte real de f de t es u de t. Lo mismo pasa con el imaginario de la integral de a y b de f t de t. Eso es igual a la integral entre a y b de t de t. Así que esa es la integral entre a y b del imaginario de f de t de t. Y eso lo expresamos en estas líneas que están acá abajo. Veamos ahora cuáles son las propiedades de la integral en variable compleja. Debiesen tener las mismas propiedades que tienen las funciones de variable real, solamente que aquí estoy trabajando en un cuerpo diferente, que son el cuerpo de los complejos. Entonces, supongamos que tenemos la integral entre a y b de k por f de t de t. Aquí k es un número complejo, no es un número real. Entonces, hay que probar que el k lo puedo sacar fuera de la integral. Eso queda igual a k, integral entre a y b de f de t de t. K está en C, o sea, k tiene la forma k1 más i k2, donde k1 y k2 están en R, son reales. Vamos a borrar aquí, que quedó como un 3 y en realidad es un 2. Un segundo. Ok. Entonces, fijémonos, demostramos esto. Las demostraciones son muy simples. La integral entre a y b de k f t de t la puedo escribir como la integral entre a y b de k1 más k2 más i k2, factor de ut más ib de t de t. Así que eso es la integral entre a y b. Voy a multiplicar ahora estos dos números. Véanlo como números complejos, ¿no? Que me queda la integral entre a y b de k1 ut menos k1 ut, después ¿qué otra cosa queda real? Y por este i me queda menos 1, me queda k2 bt, menos k2 bt, ahí, más, y después separo la parte imaginaria, queda i k2 de ut más k1 de dt. Así que esa integral es igual a la integral entre a y b, ahora k1 ut menos k2 de dt, la separo, ¿ah? Recuerden que esta está definida acá arriba, tengo que separarla así. Eso ya es por definición. Así que, ¿dónde vamos? Acá. Así que eso es integral entre a y b de k1 ut menos k2 bt de t, más i integral entre a y b de k2 ut más k1 de bt de t. Y ahora puedo, de nuevo, vuelvo a aplicar las mismas condiciones, ¿no es cierto? Así que me queda k1 integral entre a y b de ut de t, estos son números reales ahora, menos k2 integral entre a y b de b de t de t, más ik2 integral entre a y b de u de t de t, más ik1 integral entre a y b de b de t de t. Y ahora junto este término con
este término de acá, y me queda K1, las cosas que tienen K1, queda K1 por la integral entre A y B de UT de T, más I la integral entre A y B de B de T de T, y acá más I K2 de integral entre A y B de UT de T, más I integral entre A y B de B de T. ¿Por qué saco este I para afuera? Porque cuando multiplique I K2 por este que está aquí, me queda menos K2, que es ese menos K2 que aparece acá. ¿Ok? Así que es un truco simple algebraico que no tiene ninguna significación. Y ahora esta expresión es igual a esta expresión de acá, saco factor común, y queda K1 más IK2, factor de integral entre A y B de UT más IB de T de T. ¿Y eso qué cosa es? Este era K y este era F de T. Así que eso es K por la integral entre A y B de Ft de T. Veamos otra propiedad, la suma. Trivial también, ¿no es cierto? Queda la integral entre A y B de F de T más G de T de T. Bueno, eso es, hay que demostrar que la integral entre A y B de f de t de t más la integral entre A y B de g de t de t. Demostrémoslo. Llamemos f de t a un u1 de t más i b1 de t. Y a g2 de t, a g de t, perdón, igual a u2 de t más i b2 de t. Entonces, la integral entre A y B de f de t más g de t de t, pongo lo que sustituyo acá, y queda sencillamente la integral entre A y B de 1, U1 de t más I B1 de t más U2 de t más I B2 de t, de t. Y ahora junto, queda integral entre A y B de 1 más U2 más I B1 más B2 de t. Y ahora separo, vuelvo de nuevo a la definición, ahí está la definición. Así que eso es, ¿dónde iba? Acá. Eso es la integral entre A y B de 1 más U2 de t más I integral entre A y B de B1 más B2 t de t. Y ahora, de nuevo, estas son integrales reales ahora. Y esta también es una integral real. Así que esa cumplen las propiedades que tienen las integrales reales, la integral de Riemann en este caso. Esa es la integral entre A y B de U1 de t, más la integral entre A y B de U2 de t, esta parte de acá, y la otra sigue igual, más I veces la integral de B1 t de t, más I veces la integral entre A y B de B de t de t. Y ahora junto esta con esta, y vuelvo a aplicar la condición, que es la integral entre A y B de 1 más I de 1 de t de t, pero eso es f de t, y acá queda más la integral entre A y B de U2 más I de 2 de t de t, y eso es g de t. Que hemos demostrado que la integral entre A y B de f de t de t, f de t más g de t de t, es la integral entre A y B de f de t, más la integral entre A y B de g de t. Otra propiedad también trivial, la integral entre A y B de f de t es igual a menos la integral entre B y A de f de t. Bueno, pero si tenemos la integral entre A y B de f de t, la escribimos de nuevo como la integral entre A y B de ut más ib de t de t, y eso es igual, ahora aplico la definición nomás, eso es la integral entre A y B de ut de t, más i la integral entre A y B de b de t de t, pero estas son integrales reales. Entonces la integral entre A y B de ut de t es menos la integral entre B y A de ut de t. Y la otra igual. La integral entre A y B de B de t de t es menos la integral entre A y B de B de t de t. Y aquí me faltó un i. Me falta un i. Y ahora juntamos por la definición de integral, puedo sacar el menos afuera y después junto, queda menos la integral, menos factor de integral entre b y a de ut más i de t de t, y eso era f de t. Así que eso es menos la integral entre b y a de f de t de t. Fantástico, la integral se comporta igual que en el caso de los reales. La integral, otra propiedad, la integral entre a y b de f de t de t es igual a la integral entre a y c f de t de t, más la integral entre c y b f de t de t, y esa la dejo propuesta, pero se hace exactamente igual que las otras. Quinto, esta es más interesante. Fíjense, el módulo de la integral entre a y b de f de t de t es menor que la integral entre a y b del módulo de f de t de t. Esta es una propiedad de las funciones de las integrales de Riemann. Veamos si se cumple en el caso de las integrales complejas.
Entonces tengo que decir una cosa antes de seguir aquí, porque voy a ocupar algo. Debiesen saber, pero si no lo saben, lo vamos a hacer acá. Una pequeña nota. Entonces supongamos que voy a ocupar, fíjense, si tengo el complejo A, supongan que tengo el complejo Z igual A más ID. Entonces tengo que la parte real de Z es A y la parte imaginaria de Z es B. Entonces, ¿cuánto vale el módulo de Z? El módulo de Z es igual a raíz de A cuadrado más B cuadrado. Entonces fíjense en lo siguiente. La raíz de A cuadrado más B cuadrado es siempre mayor o igual, la raíz es una función creciente, así que siempre es mayor que raíz de A cuadrado. Y también es mayor que la raíz de B al cuadrado, ¿cierto? Cuando uno extrae una raíz de un número al cuadrado, lo que saca no es el número, sino que es el módulo del número. ¿Ok? Ahora si esto yo lo escribo, déjenme borrar un poquito aquí porque me quedó corto el... Esto sencillamente por si no se acuerda. Entonces, fíjense, ¿qué es el módulo de A? Bueno, y además esto es mayor o igual que A, el número sin el módulo. O sea, puede ser negativo o positivo. ¿Ok? Pero ¿qué es A? A es la parte real de Z. ¿Y qué es lo que es B? B es la parte imaginaria de Z. Así que las desigualdades que tengo aquí son la parte real de Z es menor o igual que el módulo de la parte real de Z es menor o igual que módulo de Z. Y acá tengo otra. Este es 1 y este es 2. Este es I y este es 2. Entonces, esa implican. La parte real de Z es menor o igual que el módulo de la parte real de Z es menor o igual que el módulo de Z. Y acá tengo la parte imaginaria de Z es menor o igual que el módulo de la parte imaginaria de Z es menor o igual que el módulo de Z. Y con eso en la memoria vamos a poder resolver el problema que viene ahora. Déjenme bajar esto para que se vea mejor. Lo dejé todavía muy arriba. Por esta. Eso. Ok, como os he dicho eso, pasemos a resolver este problema que está acá. Ya, quiero demostrar que el módulo de la integral entre A y B de f de t de t es menor o igual que la integral entre A y B de módulo de f de t de t en complejos. Supongamos que se conoce la integral, cuando yo calcule la integral entre f de t, la integral entre A y B de f de t de t, como esta es una función compleja, el resultado tiene que ser un número complejo. Entonces voy a suponer que conozco ese número complejo, ¿ya? Y lo voy a poner en forma polar. Se lo voy a poner como ρ0 por e elevado a phi 0. ρ0 es el módulo del número y esta es la fase, lo que se llama la fase, ¿no es cierto? Esto es coseno de phi 0 más i seno de phi 0. Si le aplico un módulo a esta cantidad que está acá, que es el módulo de ρ0 e elevado a phi 0, entonces, el nombre con rojo, entonces, acá, el módulo de ρ0 e elevado a phi 0 es el ρ0, el módulo ρ0, que es ρ0 nomás, porque es un número positivo, módulo de e elevado a phi 0, esto es 1, y eso es ρ0. Así que
Si le aplico el módulo a esta integral de acá, que va a ser igual a este numerito que está aquí, le aplico el módulo aquí, ese módulo es ρ0 sencillamente. Así que el módulo de la integral entre a y b de f de t de t es ρ0. O sea, ahora voy a calcular la integral entre a y b, paso 2. Voy a calcular la integral entre a y b de elevado a e menos phi 0 ahora por f de t de t. Como este es un número complejo, ¿no? Ya sabíamos de las propiedades de los números complejos, esto podría ser un k, lo puedo sacar afuera de la integral. Entonces me queda e elevado a menos phi 0, integral entre a y b de f de t de t. Pero ya sabíamos que la integral entre a y b de f de t de t es ρ0 por e elevado a i phi 0. Así que estos dos señores de aquí se cancelan, así que eso me queda ρ0. ¿Qué cosa hace de aquí? Que el ρ0 es esto que está acá. ρ0 lo puedo escribir como la integral entre a y b de e elevado a menos i phi 0 f de t de t. ρ0 es eso que está ahí. Así que, como este es un número complejo, ¿no es cierto? Y ρ0 es un número real, la única alternativa que tengo es que este numerito que está aquí sea igual a su parte real. O sea, no hay parte imaginaria, porque el ρ0 es un real. Así que esa es la parte real de la integral entre a y b de L o menos i phi 0 phi de t de t. Y ahora ya sabemos que la parte real de la integral del número complejo es la integral de la parte real del número complejo. Eso lo vimos al principio. Nos queda la integral entre a y b. Esto es la integral entre a y b de la parte real de L o i phi 0 f de t. Entonces, miremos ahora qué cosa es esta. La integral entre a y b de la parte real de L o menos i 0 phi de t de t es menor o igual, fíjense que la parte real, acá está, es menor o igual que el módulo del número complejo, ¿sí o no? Aquí está, aquí arriba. Así que eso es menor o igual que la integral entre a y b del módulo de la parte real de e elevado a phi 0 phi de t. Ahí me faltó la rayita del módulo al lado derecho. Ahí. ¿Ok? Así que, y eso, el módulo de la parte real. Pero el módulo de la parte real ahora es menor o igual que qué cosa, que acá está el módulo del número complejo, pero el número complejo es e elevado a phi 0, así que aquí pongo módulo de e elevado a phi 0 phi de t. Así que esta desigualdad se abre hacia la derecha, queda la integral entre a y b del módulo de e elevado a phi 0 f de t. Pero esto es el producto de los módulos. Es el módulo de e elevado a phi 0, que es 1, por módulo de phi de t, de f de t de t. Así que, ¿qué cosa es lo que tenemos? Tenemos ρ0, pero ¿qué era el ρ0? ρ0 es el módulo de la integral entre a y b de f t de t. Eso queda menor o igual que la integral entre a y b de f t de t. Y eso era lo que queríamos demostrar. Módulo de la integral entre a y b de f t de t es menor o igual que la integral entre a y b de módulo de f t de t. De manera que esa desigualdad del módulo para integrales, que es característica de la integral de Riemann, también es cierta en el caso de los números complejos. Así que recapitulemos integrales. Entonces, la función es f, si se define una función f que va de un intervalo, fíjense bien, esto depende de un parámetro, a, b en los complejos, y tal que se puede escribir de esa manera, la integral se define así, ¿cierto? El f de t se descompone como una parte real más una parte imaginaria, y por la parte imaginaria. La integral entre a y b de f t de t es la integral entre a y b de v de t de t más i la integral entre a y b de b de t de t. Y las propiedades, acá, subrayar, son las mismas que tienen la integral de Riemann. Y además estoy integrando, todavía no estoy viendo estas integrales, también podría incluir integrales, ¿no es cierto?, con límite infinito, pero todavía no lo estoy haciendo, estoy integrando solamente en intervalos.
Entonces queda la integral entre a y b de k de t, kt de f de t, es k integral entre a y b f de t. Acá la integral de la suma de las integrales. Aquí cambio de signos y cambio la integración. Aquí puedo incluir un punto, ¿cierto? Intermedio entre A y B. Y acá la desigualdad está del módulo, ¿cierto? Módulo de integral de A, B, f t de t es menor o igual que la integral entre A y B de módulo de f t de t. Y con estas pequeñas, estas definiciones tan básicas, vamos a introducir otro concepto que es el concepto de contornos. Ya sabemos cómo funcionan las integrales complejas, ¿cierto? Fíjense que las f dependen de un parámetro t, así que en estricto rigor yo estoy hablando de curvas aquí. Entonces, supongamos que tenemos las siguientes ecuaciones. Sean, tengo acá x e y, dos funciones continuas, dependientes de un parámetro t en AB. Vamos a seguir con los intervalos cerrados. Entonces, x es una función de t, y también es una función de t. Entonces, estas ecuaciones representan ecuaciones paramétricas de una curva en el espacio. Ecuaciones paramétricas, perdón, paramétricas de una curva de una curva, de una curva. Entonces, en general, una curva así definida suele denominarse arco. Definida suele denominarse arco de curva, o denominarse arco, ¿no? Arco. Entonces, bueno, la típica curva, si ustedes quieren, eh, una típica, ¿cierto? Ejemplo, x igual seno t igual coseno t, x coseno t, ¿no? La típica, igual seno t entre, a ver, y t en 0 pi. Entonces, ¿qué cosa es eso? Si x cuadrado más y cuadrado es coseno cuadrado t más seno cuadrado t, eso es 1. Así que lo que tenemos es un círculo de radio 1. Entonces, aquí estamos en 0, ahí está el t.
Eso tiene radio 1. Entonces eso es x cuadrado más y cuadrado. Esa es mi curva. Y esta es la parametrización de la curva. Ok. Entonces, déjenme ver. Si no existen si no existen, vamos a definir qué tipo de arcos. Si no existen, si no existen dos valores de t que definan el mismo punto, diremos que se trata de un arco de Jordan. Lo importante aquí es que las curvas no tengan lazos. Ya voy a explicar lo que es eso. De Jordan. Por ejemplo, esta curva no es de Jordan. Vamos a con otro color. Entonces, aquí partimos con t igual a, por ejemplo. Y aquí estamos con t igual, ¿qué le ponemos? C, ahí está el B, ¿cierto? Bueno, aquí arriba, perdón, este era A y este era B. Entonces, fíjense, pero aquí hay un punto. Si yo recorro la curva en un sentido, que voy aquí, voy por aquí puedo estar en el punto C, y después doy una vuelta, y acá estoy en el punto t igual d. Entonces, dos puntos diferentes, t igual d y t igual c, dos valores del parámetro, t igual d y t igual c, me describen el mismo punto. No quiero que suceda eso. Eso no es un arco de Jordan. Este no es un arco de Jordan o una curva de Jordan, si ustedes quieren. Es un arco, pero no es de Jordan. Un arco de Jordan, una cosa así, puede ser un arco de Jordan. Cambiémosle color acá. Esto puede dar una vuelta completa si ustedes quieren, pero es un arco de Jordan, no tiene lazos. Entonces partimos de t igual a y en t igual b. Es de Jordan. Pero si se fijan aquí, el punto t igual a y el punto en t igual a y el punto en t igual b son distintos, pero pueden ser iguales, ¿eh? No es necesario que sean distintos. Podría ocurrir lo siguiente. Podría ocurrir que esta curva se cerrara. El círculo también lo puedo cerrar. Por ejemplo, podría partir en t igual a, podría partir en t igual a hacia allá y dar una vuelta completa por la curva y llegar aquí en t igual b, de nuevo. ¿Ok?
Así que esta sí es de Jordan, también es de Jordan. También es un arco de Jordan. Ahí tengo clase. ¿Qué no puede, qué no, no vamos a admitir? Cosas que tengan lazos, es decir, que se corten a sí mismas. Eso no lo vamos a usar acá. Tiene importancia, pero no en este momento. Pero un segundito. Ok. Entonces, vamos a consideraremos entonces, estoy con café. Entonces, consideraremos curvas con parametrizaciones del tipo x e igual a phi de t, igual phi de t, con t en AB, y con derivadas, phi prima de t, psi prima de t, seccionalmente continuas. O sea, las derivadas son seccionalmente continuas, no solamente las seccional, seccionalmente continuas, no las funciones. Ustedes ya saben que si una función es diferenciable es continua. Aquí estoy pidiendo que las derivadas sean seccionalmente continuas y no se anulen, ¿no? Y no se anulen en el mismo punto, simultáneamente. No pueden ser las dos ceros, ¿no es cierto? Nuevamente en un mismo punto. Estoy hablando de las derivadas. Las razones para eso son técnicas, pero hay que tenerlo presente. ¿Ok? Ya, ¿cuál es la longitud? Miremos lo siguiente primero. ¿Cuál es la longitud de arco? Recordemos algo de geometría diferencial. Entonces, si yo tengo una curva en el espacio, perdón, en la R2, acordémonos de cómo se calcula esto. Supongan que aquí está la curva, entonces, fíjense, quiero saber cuál es la longitud, el largo de esta curva. Este va entre A y B. Entonces, A y B. Y esta curva está parametrizada, ¿ya? Entonces, X es igual a, ya lo dijimos, phi de t, y es igual a psi de t. O sea, el diferencial de X, entonces, de X a dt, o la derivada es phi prima de t, y la derivada de I a de t es psi prima de t. Porque si uno quiere el de X, el diferencial de X es phi prima de t por dt, y el diferencial de Y es psi prima de t por dt. ¿Ok?
Entonces miremos este pedacito de acá. Supongan que esto es infinitesimalmente pequeño. Aquí voy a tomar un delta X y aquí un delta Y. Es un delta X y eso es un delta Y. Entonces, aquí se forma un triángulo que aproxima el arco por abajo. O sea, aproxima a este arco que está acá. A ese. Entonces, esa aproximación, ¿cuánto vale? Esa es la hipotenusa, ¿no es cierto?, de un triángulo rectángulo. Ese es delta X al cuadrado más delta Y al cuadrado. Esa es la aproximación. Ese es el largo aproximado de ese arco. Ese pedacito que está ahí. Eso mide L. Entonces, ¿cuánto me dirá el arco completo? Tengo que sumar todos esos pedacitos de ahí. Entonces, el largo completo, voy a borrar ese L de ahí porque voy a calcular una aproximación del largo completo, voy a sumar todos esas pequeñas hipotenusas. Así que el largo va a ser una sumatoria de esas cositas que están ahí. Delta X al cuadrado más delta Y al cuadrado. Tengo que hacer una partición del intervalo AB, etcétera, y calcular delta X acá abajo, etcétera. No importa. Pero eso es más o menos. Y si uno se va al límite, haciendo tender delta X, aquí puedo dividir, ¿no es cierto? Le voy a poner delta L. Esa es la variación del área. Delta X tiende a 0 y delta Y tiende a 0. Esa suma que está ahí se transforma en un integral, así que la L en realidad es qué cosa, va a ser la integral entre A y B del delta S. Este es el delta S, ¿eh? Este es el arco, se llama delta S en realidad. Delta DS, este es delta S. Aquí estoy sumando muchos delta S. Entonces, es la integral de delta S. ¿Y qué es lo que es ds? Ds es sencillamente la integral entre A y B de la raíz de x al cuadrado más de y al cuadrado en el límite. Como x e y dependen de t, entonces aquí sencillamente voy a arreglar esto. Déjenme introducir a Fabián. Esa es la integral entre a y b. No voy a hacer nada aquí. Divido. Aquí opero con los diferenciales como si fueran números nomás. Esto tiene cierta lógica. Y pongo este de t afuera. Ahí aquí me falta el cuadrado. Así que el largo de la curva entre a y b, el largo de la curva esta, entre a y b, es la integral entre a y b de la raíz de x a de t al cuadrado, es decir, la derivada de x con respecto a t, más la derivada de y con respecto a t. Así que, y si x es phi de t e y es psi de t, entonces eso es sencillamente la integral entre a y b de la raíz de phi a de t al cuadrado más de psi a de t al cuadrado. Y acá por dt. Ese es el largo de la curva. Y eso uno tiene que conocer. Bueno, aquí estoy asumiendo diferenciabilidad, ¿cierto? De hecho, la curva podría no ser diferenciable en un número finito de puntos. Lo importante es que el número sea finito. Entonces, ok.
Una cosa que uno tiene que saber si uno cambia el parámetro, la curva, la longitud L, la longitud L, y esto es casi un problema físico, la longitud L L del arco es invariante frente a cambios del parámetro. O sea, yo podría usar otro parámetro y usar siempre que me describa la misma curva, otra parametrización para describir la curva y la longitud tiene que permanecer invariante, porque ¿cuál sería la gracia? Que la longitud de algo dependa de cómo la describo yo. Es absurdo. Entonces, déjenme ver la hora. Alcanzo un segundo. Demostrémoslo. Demostremos esa propiedad que está ahí. Entonces, a ver, déjenme ver si se los dejo de tarea o un segundo. No, lo vamos a dejar de... es más largo de lo que yo creo. Ya, déjenme ver aquí. Quedemos ahora, un segundo. Ya, eso lo vamos a dejar pendiente. Es un poquito largo. Entonces, con estos conceptos, vamos a introducir ahora el concepto de integral curvilíneo. Integrar por una curva. Entonces, la vamos a anotar así. Esa es la curva, ese C que está ahí. Entonces, la integral sobre C. Bueno, las f de z, acuérdense que tenían la forma u de xy más y de xy. Y aquí ahora vamos a tener que poner dz. ¿Qué cosa es dz? Dz es dx más y de y. Así que esto es integral sobre c. Es un poquito diferente a la curva que teníamos, a las integrales que teníamos recién. Entonces, acá nos queda u de xy más y de xy. Acá hay que poner ahora dx más y de y. Pero uno las puede reducir a las anteriores, eso no hay problema. Entonces, si x es igual a y de t e y es igual a psi de t, o sea, tengo una parametrización de la curva, c es una curva. Vamos a ver ejemplo. C es una curva. Entonces,
Si tengo una parametrización de la curva, ¿cómo queda esto? Esta va a quedar, supongan, y además que el t está entre a y b. Entonces, ya no se va a ver como integral sobre c, sino que la integral entre a y b, y aquí va a quedar u, y el x es phi de t, así que aquí tengo que sustituir por phi, que sé que depende de t, el i que depende de psi, más i b, el phi, el psi, que dependen de t, ahora, y acá queda qué cosa. Recuerden que acá tengo que poner dx ahora, lo voy a poner así, a de t más i de i a de t por dt, para que me quede exactamente lo mismo que arriba. Ahí. Entonces, ¿pero qué es dx a dt? Dx a dt es phi' de t, phi' de t, y qué es dx a dt es psi' de t. Y esto, como se ve como la integral entre a y b. Voy a agregar el término phi de t. Esto es phi de t, psi de t, más i veces d, phi de t, psi de t, y acá queda phi' de t más i psi' de t. Así que si tengo una parametrización, esa integral se ve así. Esa es la integral sobre c de fz por dz. Y este enmarquémoslo. Aquí está parametrizada, ¿cierto? La integral. En el miembro de la izquierda se ve de una forma genérica, a la derecha, en el miembro de la derecha, se ve de una forma práctica. Ahí la puedo calcular directamente como las integrales que ya conozco. Entonces veamos acá, eso era 1, déjame ver, 1, vamos a colocar acá, 2, y esta es 3. Y esta es 3. Entonces, ¿cómo se ve? ¿Cuál es la función que está acá adentro ahora? Aquí adentro. Hay un f de t ahí. O sea, me quedó eso igual una integral entre a y b de ft de t. Y esa la sé manejar. Esto que está aquí, lo voy a escribir de nuevo, es sft de t que está ahí. Se lo voy a escribir. ft de t, f de t, perdón, es igual a u phi psi más ib phi psi multiplicado por phi prima más psi prima. Esas son derivadas con respecto a t. Y si ahora multiplico, queda como queda u por phi prima, después queda i, queda, a ver, aquí me faltó un i, ¿no es cierto? Ahí. Entonces queda después i por ese i que está ahí, menos d por psi prima, más i, después las cosas que tienen i,
Y acá queda b phi prima más u psi prima. Así que voy a borrar acá. Esto no es necesario. Así que aquí tengo qué es SF de t. Tengo la forma explícita del f de t. En términos de la integral de las integrales que ya conozco. Así que no hay nada raro aquí, no hay nada nuevo. Es lo mismo, pero escrito de otra manera. 4. Entonces, ¿qué necesitamos conocer? Necesitamos conocer, entonces, se necesita conocer la función integrando fz, f de z, y los límites del contorno C, el A y el B que están. Los límites del contorno C. Así que, ¿qué es lo que hemos hecho? Entonces, hemos escrito la integral C de fz de z, como una integral que nosotros conocemos, la integral entre A y B de f de x. Así que ya sabemos cómo calcular integrales por curvas, a través de curvas. Estos son lo que uno conoce eventualmente como integrales de línea, ¿no es cierto? Es exactamente la misma cosa.